Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción, ya saben, su canal de YouTube donde elegimos un personaje ficticio y trazamos una cronología, una vida, una biografía de ese personaje como si hubiera sido una persona real. Podemos elegir entre personajes de cómic, de videojuego, de novela, de series de televisión o de películas. Hoy vamos a hacer la biografía ficticia de Mónica Geller. Bien, antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal, porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos. Bien, Mónica Geller es un personaje de ficción de la popular serie cómica estadounidense Friends. Está interpretado por la actriz Courtney Cox. Mónica es conocida como la madre del grupo y su apartamento fue uno de los principales lugares de reunión del grupo. También era conocida por su personalidad obsesiva y su naturaleza competitiva. Mónica se le puede considerar también el personaje que une y entrelaza a todos los demás, ya que es ella quien acepta de compañera de apartamento a Phoebe. Es mejor amiga de Rachel desde la secundaria y también le brinda su apartamento y es hermana de Ross, por lo que sin ella probablemente los 6 amigos no se hubieran encontrado. Bien, Mónica es la hermana menor de Ross Geller. Conoció a Rachel Green en la secundaria, fue compañera de piso de Phoebe y se casó con el amigo de universidad de Ross, Chandler Bing. Durante la serie, en algunos flashbacks de algunos episodios revelaron que Mónica había sido obesa, con un peso de 115 kilos en la escuela secundaria. Mónica conoció al amigo de Ross, Chandler, cuando él y Ross estaban en la universidad, después de que Chandler la llamara gorda. Mónica perdió peso y en un episodio con flashback trató de tener venganza seduciéndolo, pero accidentalmente le cortó un dedo del pie. Fue la sugerencia de Chandler lo que le hizo convertirse en chef. Mónica y Chandler estuvieron juntos en Londres durante el final de la temporada 4 y se casaron al final de la temporada 7. Adoptaron 2 niños gemelos llamados Jack y Erika. Mónica inicialmente compartió su apartamento en Nueva York con Phoebe, quien se mudó antes del episodio piloto por los problemas que su amistad podría tener a causa de la pulcritud obsesiva de Mónica. En el episodio piloto, Rachel deja a su prometido Barry Farber en el altar y se muda con Mónica. Mónica conoció a Joey Tribbiani cuando él se mudó a vivir con Chandler, quien vivía al otro lado del pasillo de Mónica. Se revela que en el primer encuentro a Mónica le gustó Joey. Su coletilla o frase que dice durante la serie emocionada y exageradamente es "lo sé, I know". Mónica y Ross son por lo general afectuosos, aunque hay mucha rivalidad entre hermanos. En muchos episodios, Ross y Mónica usaban un extraño gesto de su infancia, golpeando los puños con los pulgares, apuntando hacia afuera como una alternativa al dedo del miedo. Mónica y Ross son particulares competitivos con sus padres y Mónica siente que sus padres están a favor de Ross. Jack Geller es judío, el padre de ambos. En el episodio el del armadillo navideño, Ross introduce a Ben en el Hanukkah y le habla de cuando Mónica tenía sus regalos de Hanukkah. Mónica también menciona su Bat Mitzvah. Chandler también le recuerda esto cuando Erika, la madre de los gemelos, erróneamente piensa que Mónica es un reverendo. En la temporada 1, en el episodio 23, en el que nace el hijo de Ross, Mónica se lamenta al ver 2 bebés gemelos recién nacidos y pensar que ya no tiene. Al estar toda la noche hablando de ello con Chandler, Chandler bromea y le propone que si a los 40 años ninguno de los dos está casado, tendrán un hijo juntos. En la temporada 3, en el episodio número 25, Mónica y Chandler están en la playa y ella le dice que aunque Chandler fuera el último hombre de la Tierra, ella todavía seguiría insegura sobre salir con él. En su episodio posterior, Mónica se ríe de la oferta de Chandler para ser su novio después de que ella menciona que está preocupada acerca de morir siendo una solterona. Como hemos comentado, al final de la 4ª temporada, Chandler comenzó una relación secreta con Mónica en Londres. Se conocieron durante la celebración del Día de Acción de Gracias en casa de los Geller durante el primer año de Chandler en la universidad. En la boda de Ross y Emily en Londres, Mónica y Chandler durmieron juntos y de inmediato comenzaron a salir.
Unos años más tarde, Mónica reveló que ella había ido realmente a la habitación de Chandler para buscar a Joey y acostarse con él. Mónica y Chandler intentaron mantener su relación en secreto, pero finalmente los demás terminaron enterándose. La pareja se convirtió en la protagonista de la serie desde la quinta hasta el final de la serie. Los dos se mudaron a vivir juntos en el comienzo de la sexta temporada. Chandler le propuso matrimonio al final de la sexta temporada y se casaron al final de la séptima. Su boda fue oficiada por Joey, que fue ordenado a través de internet. En el último episodio, Mónica y Chandler vieron nacer a sus hijos adoptivos, Erika y Jack. A pesar de que solo esperaban un solo niño, terminaron siendo gemelos. Chandler también tuvo muchos problemas con Richard, exnovio de Mónica, llegándolo a confrontar por el amor de Mónica. Mónica es una mujer muy atractiva con un sedoso pelo castaño oscuro, pómulos esculpidos, ojos azules y una figura bastante esbelta. Su belleza es reconocida no solo por Chandler, quien coqueteó con ella antes de que estuvieran juntos, sino también por Joey, que la llamó caliente en más de una ocasión y confesó haber tenido sueños con ella. Aunque de niña tenía sobrepeso, incluso su belleza había sido reconocida por la enigmática Phoebe. En un capítulo de la temporada 9, Phoebe le dice a Chandler que Mónica tiene los pechos de una diosa. Mónica es cómicamente obsesiva sobre su apartamento y le encanta limpiar. Describe la tintorería como Disneylandia. Este rasgo de la personalidad se vuelve exagerado cuando la serie avanza. Mónica clasifica las toallas en 11 secciones, como uso diario, elegantes para invitados y para invitados de lujo. Etiqueta todo, desde platos a fotografías. Ella es obsesiva hasta el punto que limpia su material de limpieza usando un dustbuster para remover el polvo de una aspiradora y deseando que hubiera un material más pequeño para limpiar el dustbuster. Mientras Mónica y Chandler están juntos, ella descubre que ninguno de los discos de Chandler está en su caja correspondiente. Cuando él dice, si no puedo encontrar la caja correcta, simplemente coloco el disco en la caja más cercana. Mónica responde, está bien, no necesito entrar en pánico, respiraré profundo, tendré que pasar tiempo en colocarlos en sus cajas correctas. Es revelado que una de las razones por que Mónica es capaz de mantener el apartamento limpio es porque ella tiene un armario lleno de trastos. Mónica se siente profundamente avergonzada de esto, llamándose a sí misma enferma. Mónica es altamente competitiva, presuntamente tiene ataques de ira jugando al Pictionary, diciendo las reglas ayudan a controlar la diversión. También tendrán el famoso partido de fútbol americano llamado la Copa Geller en Navidad, donde Mónica y Ross ven como siguen siendo muy competitivos. Mónica es notoriamente mandona, a menudo es referida así por sus amigos. Su autoritarismo se ve mejor en su relación con Chandler, donde ella frecuentemente gana la mano en sus disculpas. Después de convertirse en pareja, Chandler dice, así que realmente no voy a ganar nunca más. A lo que Mónica responde, ¿con qué frecuencia ganaste de todos modos? Mientras Mónica y Phoebe viven juntas, Mónica una vez se disculpa ante Phoebe por dejar Carmine en el teléfono. Cuando Phoebe le dice que ella no lo hizo, Mónica responde, bueno, entonces debiste haber sido tú. Mónica es varias veces representada por querer tener una relación y tener hijos. Antes y después de su relación con Richard, a ella le preocupa no tener novio. En el último episodio, durante el nacimiento, se anuncia que ella está teniendo gemelos, un niño llamado Jack por el padre de Mónica y Ross y una niña llamada Erika, en acto de gratitud a la madre biológica de los niños. Es revelado a principios de la serie que ella había tenido sobrepeso mientras crecía. Mónica perdió el peso cuando tenía 18 años después de que Chandler la llamara gorda. Además, habrá algunos capítulos alternativos como donde se ve que hubiera pasado si no hubiera bajado de sobrepeso. Mónica es chef y al igual que la mayoría de las áreas de su vida es obsesiva y competitiva. Mónica usa utensilios de cocina Chantal en azul. Originalmente era una cocinera que ganaba poco dinero en un restaurante llamado Iridium. Después de aceptar una promoción en un restaurante llamado Cafés de Artiste, fue despedida por aceptar un regalo de un distribuidor de elementos.
de alimentos, perdón. Mónica permaneció desempleada por un tiempo hasta que le ofrecieron un trabajo en un restaurante de los años 50 llamado Moon's Diner. También fue eventualmente contratada como jefe de cocina en un restaurante local, Alexandros, poniendo fin a la empresa de catering que también tuvo con Phoebe. Al principio sus empleados no querían a Mónica y sin embargo Mónica contrata a Joey como camarero únicamente para despedirlo y así ganarse el respeto de todos sus empleados. Entonces, como hemos dicho, el personaje de Mónica se ve como fundamental durante toda la serie y es el nexo de unión entre todos los amigos a través de todos los capítulos, ya sea porque siempre están en su casa o en el Central Perk. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal y así van a estar informados del vídeos que subimos semanalmente. También les aconsejo que pasen por cualquiera de mis canales para ver diferente temática que tenemos subida en YouTube. Les hago un pequeño repaso, como saben, el canal de BM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo relacionados con el mundo de la informática, PCs, móviles, tablets, programas de ofimática, de diseño y con sus sucesivas secciones. Tenemos luego el canal 7 Historias para Gente Interesante, donde contamos como una parte más cultural de lo que se puede encontrar en internet. También podemos ver diferentes rankings y historias y biografías. Luego tenemos el canal de cine que se llama En Blanco y Negro, donde hablamos sobre todo del cine clásico, cine mudo, la edad de oro del cine en blanco y negro y donde tenemos también algunas peliculillas que pueden ver. El canal PGP, Pequeña Gran Pantalla, donde hablamos de cine más moderno y series de televisión con rankings, con personajes y actores que hablamos de ellos e incluso pueden encontrar diferentes recomendaciones de series y películas. Y para quienes les gusten los gameplays tenemos el canal Juego de Sagas, donde tenemos soluciones de aventuras gráficas de PC, desde las más antiguas, de los primeros PCs, hasta las más nuevas, con la característica de que van a estar todas en un solo vídeo, toda la aventura en un solo vídeo y ordenada perfectamente por capítulos para que puedan acceder a ellos y, como les digo, pues desde las más antiguas, de los primeros PCs, incluso de MS2, pero solo en tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.